Pues el objetivo del día de hoy es de que ya vamos a empezar a entrarnos un poquito más a la parte de TypeScript. Y si ustedes ven ahorita no hemos hecho ninguna declaración de ningún tipo. Ya vamos a empezar a trabajar porque vamos a hacer dos partes. En cada endpoint vamos a manejar una validación de datos. Tenemos que validar que los datos estén bien, que la información que me venga por el input sea válida. Y dos, tengo que mandar a llamar a algún tipo de elemento que ejecute la acción que yo desea. En este caso lo vamos a encapsular en una librería. Se manejan como controladores, como handlers, ustedes pueden ponerle el nombre. Pero la idea de encapsularlo de esta forma es de que yo pueda reutilizar tanto el validador como el controlador, de ahora en adelante le vamos a llamar controlador, de forma desacoplada. ¿Qué me va a permitir en un futuro eso? Que el día de mañana viene la empresa o el director técnico, el tech lead, y dice, no, ¿saben qué? Ya no vamos a usar MERN porque me está costando muy caro tener un contenedor corriendo el MERN. Vamos entonces a irnos por una arquitectura serverless y cada uno de esos handlers o esos endpoints los vamos a tirar a lambdas o a API gateways. ¿Ok? Entonces ahí cambia la estructura, cambia la forma. Sin embargo, no importando la arquitectura utilizada, eh, si yo tengo el validador desacoplado y el controlador desacoplado, lo único que tengo que desarrollar y esforzarme en desarrollar es ese wrapper o esa forma de definir esas rutas dentro de esa otra arquitectura. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer, si avanzamos rapidito en una de las clases, vamos a hacer la migración de dos de estos endpoints a una arquitectura en serverless para que ustedes puedan ver cómo es que funciona esa parte. Pero para lograr ese tipo de desacoplamiento, ese tipo de independencia y reutilizar adecuadamente el código, necesitamos estructurarlo bien desde un principio. ¿Ok? Entonces, ya que ven mi pantalla, comenzamos. Voy a apagar mi video para continuar bien. Ok, entonces, ¿dónde vamos a manejar todos nuestros controladores y validadores? Eso lo podemos dejar dentro de las librerías. Ok, yo tengo una mala costumbre. A mí me gusta agrupar las cosas y las entidades donde tienen que ir. Entonces, en este caso, vamos a venir y vamos a decir, ok, y de estas rutas que yo tengo, que están aquí, yo necesito validar las variables como tal, internas, en la misma carpeta de la ruta. Ya que los tengo, voy a tener definido cuál va a ser las validaciones que se van a realizar. Lo otro lo puedo organizar dentro de las librerías. En este caso, como tengo pensado utilizar dos arquitecturas para poder hacer el deployment de esto, sea serverless o el MERN, lo voy a encapsular dentro de libs. Ahí vamos a trabajar tanto validadores como controladores. Y toda entidad la vamos a dejar siempre dentro de una misma carpeta. Ya teníamos dos entidades definidas en rutas: Security, Teams y Projects. Tenemos tres entidades, entonces vamos a manejar las mismas entidades dentro de las librerías. Vamos a crear un nuevo folder. Vamos a llamar Projects también. Security. Teams. Ok, el que tenemos es el de Projects. Vamos a trabajar en el de Projects como tal. Entonces vamos a definir nuestro endpoint como tal. Podemos darle que es un index.ts. Recuerde, TypeScript es .ts, no JS. Y vamos a poner otra. Vamos a ponerle aquí validators. Y vamos a poner nuevo llamado handlers. Lo podemos llamar así o lo podemos llamar projects para que tenga uno mismo, projects.ts. Ok, ¿por qué mantengo el index? Porque así yo puedo desde un solo punto exportar las dos cosas, tanto lo que está dentro de projects y lo que está dentro de validators, por cualquier cosa. Ok, vamos a empezar. Y en la ruta de los proyectos ya tenemos un esquema de qué es lo que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, el proyecto aquí
me dice, yo tengo que poder crear un proyecto, agregar un entry al proyecto, o sea, una entrada, una tarea, una entrada como tal, ver las métricas del proyecto y ver las métricas del equipo asignado al proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar viendo este Create Projects. Me devuelve, debo de crear, o sea, importar algo. Y cuando voy a crear algo, ¿qué método HTTP voy a utilizar? Post, perfecto. Entonces vamos a empezar con esa validación. ¿Qué voy a ocupar? Meter dentro de proyectos. Entonces, tres cosas. Necesito una interfaz que me defina cuál va a ser la estructura que voy a manejar para ese proyecto. Entonces vamos a exportar primero una. Esto ya es sintaxis prácticamente de TypeScript. Esto ya no es JavaScript, esto es TypeScript como tal. JavaScript lo que hace es agarrar lo que voy a escribir ahora y lo transpila a su versión adecuada dentro de JavaScript. Entonces aquí voy a ponerle un elemento llamado interface. Ok, la palabra reservada interface le define a TypeScript. Ok, voy a definir una estructura. Y por nomenclatura vamos a empezarla con I. Vamos a definir iProject, pero un proyecto. Y aquí nosotros vamos a definir cuáles van a ser las estructuras como tal. Ok, inicialmente vamos a tener un ID. Ok, vamos a ponerle _ID. Y este va a ser un string. Y después le vamos a agregar otra cosa porque lo vamos a ocupar. Sin embargo, este ID, cuando lo estoy creando, no existe. Este ID me lo va a generar el servidor de base de datos. Entonces yo necesito definir de que este es opcional. Repito, dentro de una interfase para decirle a TypeScript que ese atributo es opcional, es con el signo de interrogación, pues del nombre de la llave. Listo. Y terminó esa línea con un punto y coma. Si se fijan, es totalmente diferente a la definición de un objeto JSON. Esto no es un objeto JSON, este es una definición de interfase de TypeScript. Luego le digo, ok, vamos a tener un nombre y le defino el tipo de dato, también string. Vamos a poner otro elemento, description, pongámosle piano. También tengo una fecha, si se fijan, signo de interrogación, actualización, otro signo de interrogación. Esos son datos de auditoría que me interesan tenerlos. ¿Okay? Después vamos a extraer estos datos de auditoría, porque todas las entidades deberían de tener datos de auditoría y no quiero estar escribiéndolos en cada uno de esos. Lo vamos a exponer a otra entidad que sea específicamente y vamos a hacer que la interfaz iProject extienda o utilice, o acumule o agregue esa otra interfaz de auditoría. Pero eso lo vamos a ver un día más adelante. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? De interrogación. ¿Ok? El signo de interrogación me obliga a tener un valor para ese atributo en cualquier variable que yo defina de tipo iProject. ¿Ok? Con eso empecemos. Vamos a ver. Por ejemplo, yo necesito exportar para crearlo. O sea, necesito exportar un project y yo voy a recibir ciertos valores. En este caso, el valor que voy a recibir es el name, la descripción y si es activo para crearlo. No ocupo nada más. Por tanto, voy a ignorar el ID, el created at y el updated at. Entonces, vamos a hacer una variable, solo para que vean qué es lo que va a hacer TypeScript por abajo. Entonces le digo new project. Le defino que va a ser de tipo iProject. Y observen, lo voy a definir como un objeto vacío. Ya de un solo me está tirando el error. Ok, me dice, hey, este objeto tiene un error. Y el error que tiene es de que no tiene las siguientes propiedades que son requisito de ese interfase. Y me dice, no tiene nombre, no tiene descripción y no tiene si está activo o no. Cool, ¿no? Ya automáticamente me está ayudando a por lo menos tener lo mínimo necesario para crear esa interfase. ¿Okay? JavaScript por sí solo eso no me lo deja. Me deja mucha libertad, muy poderoso, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, esto evita de que
cometa errores que se podrían decir que son de novatos en otro tipo de lenguaje. O sea, esta forma lo que hace es ayudarme a encontrar errores antes de que suceda. Entonces, ok, perfecto. Necesito definir esas tres variables. Entonces tengo el name, description y falta el isActive. Ok, y con eso ya me dice, hey, perfecto. Ya por lo menos la forma de ese objeto cumple lo definido por la interfase. ¿Preguntas aquí? Diga. Al revés, la ausencia del signo de interrogación hace que el atributo sea obligatorio. La presencia del signo de interrogación me permite de que esa sea opcional. Correcto, porque esas sí son requeridas. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí, solo para incluir dos cositas que también se pueden hacer con TypeScript. Por ejemplo, si yo estoy esperando que vengan todos esos datos, por ejemplo, para una prueba unitaria, yo puedo decirle new project y resulta de que TypeScript también tiene sus propios tipos básicos. Entonces yo le puedo decir de que es un require y me pide de que sea de iProject. Ok, aquí estamos hablando de tipos genéricos. Ese es un tema bastante amplio, no me voy a entrar en detalle, solo sé que se llaman genéricos. Lo que le estoy diciendo es de que new project, si aquí omití la O para no hacer la misma referencia y doble declaración. En este new project le estoy diciendo de que va a ser de la interfase iProject, pero pasándolo como parámetro a la interfase require. Cuando yo establezco require, todas las propiedades de la interfase las va a ser obligatorias, aunque yo tengo el signo de interrogación. Por eso, cuando establece, me dice que hace falta el ID, el name, el description, el isActive y los otros dos que serían el created y el updated at. ¿Ok? Listo, este es paréntesis. Esto lo voy a dejar comentado porque no lo vamos a ocupar. Ok, por los momentos vamos a utilizar un mecanismo en memoria para poder manejar los proyectos y vamos a exportar un create project Entonces, ese create project lo estamos exportando. Ese export constant create project lo que hace es exponer el módulo. ¿Se acuerdan que en los routers pusimos export default router? ¿Ok? En este estamos export constant create project. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y el otro y lo vamos a ver cómo el solo hecho de exportarlos así directamente con el nombre de la constante me va a cambiar la forma en cómo yo accedo a ellos desde donde voy a importarlos. Ok, aquí estoy declarando una variable, exportando esa variable que va a tener una función asíncrona. Recuerden, JavaScript es asíncrono, no hace bloqueos, entonces aquí lo que estoy devolviendo como tal es una promesa que se va a resolver cuando se termine de crear el proyecto. Entonces vamos a venir y vamos a decir, ok, perfecto. Con todo esto yo voy a crear una variable interna. eh, Vamos a ponerle memory projects, solo para mantenerlo como tal.
Este va a ser y vean qué interesante, un iProject y le pongo los corchetes. Eso quiere decir de que ese va a ser un arreglo de iProjects como tal. Solo ese tipo de datos va a manejar. Y vamos a ir manejando uno por uno. Ok, y también voy a definir una variable. Vamos a ponerle created projects, que va a ser de tipo number para aprovechar a introducir el tipo número, y ese va a ser igual a 0. Ok, entonces cuando hagamos el create project, ok, perfecto. Vamos a manejar lo que viene. Hacemos un ID. Disculpen aquí los snippets que ya tenía. Ya lo había hecho y me los hago. Ok. Creamos un objeto a partir de iProject. Y aquí estamos utilizando 3 puntitos. Estos 3 puntitos se le llaman spread operators. ¿Qué hace el spread operators? Lo que hace es agarrarme los proyectos, los valores que vienen, y me los extiende para crear un nuevo objeto. ¿Ok? A esto se le conoce como, ya en algo, este es un shallow copy. ¿Ok? ¿Por qué un shallow copy? Porque internamente, si yo tengo subelementos anidados, esos subelementos no se copian, simplemente se copia la referencia a ese elemento subanidado. Entonces ahí puede generar otro problema. Ahí vamos a ver cómo hacer un deep copy después. Eso es diferente. ¿Ok? El ID le estábamos diciendo, ¿saben qué? El proyecto que es un numérico actual, primero incrementalo, este va a ser 1 y lo vas a convertir a una cadena de texto. ¿Por qué? Porque el ID como tal lo tengo declarado en la interfase que es un string. Lo puedo poner numérico. Listo. New project, created at. ¿Cuándo fue? New date. Esto simplemente me devuelve la fecha actual. Updated at, la misma de new created at, para hacer la referencia al mismo punto, no tener que hacer otro espacio en memoria del date. Y al memory projects lo empujamos y retornamos new project. Eso es todo. ¿Alguna pregunta con ese algoritmo? Lo dejo un minuto para que lo logren copiar. Perdón, ¿cuál parte? Esto. Ok, new project es una variable. Estamos dentro de la función. Ok. Entonces, creo un nuevo proyecto, hago un spread operator. Este iProject va a traer o está esperando que traiga el nombre, la descripción y si está activo o no. Entonces, esos valores se los va a asignar a new project como tal. ¿Ok? Ahí estamos bien. Entonces, dentro de eso que viene, vamos a create projects, es una variable que me va a hacer de control en memoria. Esto lo estamos haciendo solamente para trabajarlo en memoria. Y este created projects va a ir a aumentarse, por eso el más va antes. Recuerda que el más después lo que hace es aumentarlo y después hacer una opción. En este caso es lo aumento antes y después hago la acción. ¿Sí? Entonces a Create Projects se le va a asignar el valor antes y después se le va a crear un toString para que lo haga. ¿Ahí estamos bien? Ok, y ahí simplemente asignamos a los otros dos elementos, los dos created add, updated add, que eran fechas, y simplemente es un date, la fecha de esta función new date me devuelve la fecha actual, lo va a asignar a created add, y ese created add también se lo va a asignar a updated add. Simple, la misma referencia para el mismo objeto, o sea que exactamente la misma fecha, nada más. Y después, este push es un método de los arreglos, me permite agregar al final del arreglo un nuevo elemento. Entonces este push va a agregar el objeto que hemos asignado al final del arreglo. Y vamos a devolver el proyecto ya creado como tal. Nada más que con el ID que le asignamos. Ahora sí. Ok, pongámoslo a prueba entonces. Para ir viendo los demás. Either use the collection contents. Este error me lo está tirando porque no hemos usado. O sea, le hemos asignado valores, pero no lo estamos usando. Entonces dice de que es un desperdicio de memoria. Ya lo vamos a usar.
Ok, recuerden, estoy en Projects dentro de Libs. Ok, y de estos solo estoy queriendo exportar iProject como interfase y quiero exportar Create Project como función. Ok, por eso esos tienen un export. Y ahí lo demás no se va a exportar. Ya este lo puedo eliminar, no lo ocupamos ahorita, ¿verdad? Ok, salvemos. Ahora vamos a ir a las rutas. En el API, en el routes, tenemos el index. Y vamos a crear el post que ocupamos. Router.post. Y vamos a ponerle que va a ser un new. Aquí vamos a definirlo asincrónico. Ya van a ver para qué lo vamos a ocupar asincrónico. Cerramos. Ok, entonces aquí ocupamos primero definir que el body lo vamos a extraer, los datos. Ok, tengo un new project con el nombre, la descripción y is active, pero is active en este caso porque viene de HTTP, viene desde la web. Todo lo que viene desde la web viene como cadena de texto. Nada viene como número, nada viene como booleano, viene como cadena de texto. Entonces yo tengo que convertirlo a booleano. Entonces aquí pongámosle en true para convertirlo. ¿Ok? Y para que eso funcione, lo voy a encapsular entre is active, dos puntos, entre paréntesis. Ok, ahora, como no sé si vienen o no dentro del body, yo tengo que definir ciertos valores. Entonces yo los puedo darle un igual dentro del destructor para ponerle un valor por defecto. Description, también, vamos a ponerle un default por si no viene. Y is active, por si no viene, vamos a ponerle falso. Entonces de esa forma, si no se vienen en el body, van a tener todos estos valores directos. ¿Ok? Ahora necesito que este nuevo proyecto subirlo. ¿Ok? Entonces aquí yo necesito establecer created project. Vamos a esperar. Este await solo puedo utilizarlo si tengo el async declarado. Vamos a esperar que la función create project, que tiene el new project, me devuelva ese create project y este es el que vamos a devolver. Ahora, ¿por qué no me funciona este create project? Porque este create project todavía no lo he importado. Tengo que incorporarlo también. Entonces vamos a importarlo. Y se acuerdan que hay un export. ¿Ok? El export me permite, y en este caso, ojo, vamos a ponerlo grandecito y vamos a poner project, a ponerlo lado a lado. No era ese. No lo va a hacer. Ok, entonces ustedes pueden observar en estos momentos que tengo create project y ese create project corresponde a este nombre de función. Y como lo estoy exportando export constant create project, aquí yo tengo que destruirlo porque el objeto por default, ojo, el objeto por default de la exportación va a tener create project y va a tener iProject porque son dos elementos que he exportado y directamente con sus nombres. Entonces, este create project por eso se pone dentro de un destructor y yo traigo de dónde va a venir esa declaración. Ahora, esto de saber dos puntos, dos puntos, dos puntos, inclusive aquí me equivoqué. Creo que me hace faltan algunos puntos por ahí para llegar ahí y no me gusta. D, que eso está dentro de las librerías que yo tengo. No tengo controllers.
sino que dentro de controllers tengo projects y dentro de projects está mi archivo projects como tal. Ok, hace este @lib? Este @lib simplemente es un alias. ¿Dónde se declara este alias? Ustedes, si fueron curiosos, ya lo vieron, que al mero principio, en el index todo, está este model alias at aliases. Me dice que @libs corresponde al source path, o sea, donde está source y la carpeta libs. Eso me evita mucho trabajo de saber dónde están cada cosa, sino que, ok, de las librerías, @libs y de un solo el proyecto. En vez de estar dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Y después me cambian la estructura de carpetas y tengo que hacer esa revisión. Neles, muchos errores. Entonces usamos module alias. Eso lo pueden revisar por otro lado. ¿Pregunta hasta aquí? Bueno, en teoría este endpoint ya funciona. Debería funcionar sin ningún problema. Vamos a hacer algo antes de correr el proyecto. Lo voy a ir corriendo, pero no lo vamos a ejecutar todavía. Por mientras se va ejecutando, vamos a ir otra vez a la librería y vamos a exportar uno para obtener todas las colecciones. Entonces vamos a poner aquí export constant, a vez, get projects. Y ahora sí, vamos a devolver lo que está en memoria. Memory projects, ya de un solo. Ok. Está llorando por este código. Ok, ¿qué hacemos con esto ahora? Vamos. Va a volver a cargarlo. Y ahora yo puedo crear una nueva ruta. ¿Qué ruta puedo utilizar? ¿Qué método puedo utilizar para rutas? Voy a botar el proceso. Por raro sucede. Ok, entonces, ¿cuál es el método que yo utilizo para hacer consultas en HTTP? Delete, put, post. El método get. Entonces vamos a poner router.get. Vamos a dejarlo pleca, que ese sea el que me reciba. Igual vamos a usar una sync. Como no ocupo extraer nada del request, el guión bajo, ¿se acuerdan? Ya les había explicado que el guión bajo lo que hace es decir de que se va a declarar esa variable, pero no se va a utilizar. Vamos a obtener los proyectos y los vamos a devolver. Get projects, ¿dónde está? Portado de get projects. Entonces vamos a poner siempre aquí, dentro del import, get project. A ver, que corre, corre, corre. A ver, dice projects indent 28.1 y 33.3. Algo hice mal aquí.
project. Abre. Ah, ok. Esto no va a funcionar. Me hizo falta. Vamos a ponerle all porque va a tener conflicto con el anterior. Pues sí. Vamos a ver. Dile. Por mientras esperamos que cargue, ¿hay alguna pregunta? Es correcto. Si no le ponemos el await, lo que nos va a devolver la función va a ser una promesa. ¿Ok? Si se fijan, ahí en la declaración me establece de que es una promesa. ¿Qué es una promesa? Mañana vamos a ver a más detalle qué es eso. Pero en sí, la promesa, cuando se resuelve esa promesa, me devuelve el valor que está en el return. Entonces, el await lo que hace es esperar que esa promesa se resuelva y le asigna el valor resuelto a la variable. En estos momentos es medio ilógico tenerlo porque realmente no estamos usando ningún método que bloquee. Todo es lineal y está bien. O sea que podría desistir de utilizar el async y directamente hacerle la igualdad. Sin embargo, esto no va a quedar así. Más adelante vamos a utilizar conexión a un modelo de datos que se va a conectar a la base de datos para extraer o guardar esa información. Y eso sí genera bloqueos. Entonces ya lo estamos dejando desde un principio preparados para manejar esa espera de otro servicio o de un lugar externo que trabaja a través de la red. Ok, ok, ya está corriendo, ya está funcionando. Vamos a irnos a Thunder Client. Los archivos que he tocado han sido projects dentro de la carpeta projects, dentro de la carpeta libs y projects dentro de la carpeta projects, dentro de la carpeta API, dentro de la carpeta routers. ¿Sí? Aquí defino cómo lo va a recibir la petición HTTP del servidor y aquí cómo lo va a manejar internamente. Si se fijan, aquí simplemente le dice create project y get projects. No le interesa. Al final, cuando pasemos a MongoDB, yo me concentro en esta librería y esta parte queda igualita, no cambia. La parte de los handlers. ¿Capich? Ok, entonces, vamos a ir a Thunder Client. Voy a la colección. Tengo la colección 2023-012. Ok, ya no es un POC, ya estoy trabajando con los que son, entonces voy a crear un nuevo folder. A ese folder lo voy a llamar Projects porque es donde estamos trabajando. Y en Projects voy a crear el nuevo end request. Y este sería el get all, el primero. Método get. Establecemos host. Recuerden que esa variable host ya la definimos en el ambiente. Eso lo pueden ver en videos pasados. Ok, ese ambiente está apuntando a, no me equivoco, localhost 555 API. Entonces ahora tengo que definir la carpeta projects y la ruta all, que fue la que acabamos de definir. No ocupa parámetros, no ocupa body, es uno fijo. Y lo que me debe devolver en estos momentos es un arreglo vacío, que es lo que está definido en memoria. Cool, ¿no? Ahí vamos bien. Súper. Ok, salvemos ese get all. Ahora vamos a crear el otro para probar nuestro post.
new request, post new. Lo voy a poner de este lado para que tengan acceso todavía a este. Este solo era esta parte. Definimos un post. Post. Aquí definimos projects, que es el path. Y habíamos definido que era new. Ok, en este sí ya ocupamos mandar los datos. Tenemos que mandar el name, el ID y si es active o no. Entonces vamos a ir al body. Defino que va a ser un JSON. Name, entre comillas. No va a funcionar. Ok, vamos a poner new project house. Luego, description. Project. Dynamic purpose. Y nos falta is active. Decimos que sea true. Ok, como pueden observar, eso es lo que está esperando el endpoint. Eso es lo que necesitamos mandarle. Vamos a hacer el send. Hizo el post, hizo el new, me dijo que ok, no hay ningún problema. Y si ustedes observan, me agregó el ID, created at y el updated at. ¿Okay? Con la fecha. Pero me va a decir, ingeniero, ese es el 23 de mayo, hoy estamos a 22, se adelantó un día. No, esta es la fecha en zona horaria Zulu. Necesito que esto sí lo tengan bien claro. Las fechas en TypeScript siempre van a ser UTC, GMT0 o zona horaria Zulu. ¿Qué significa esto? Que esta es la hora en el meridiano de Greenwich, la hora 0. Si yo quiero ver esto en mi zona horaria, yo tengo que agarrar esta variable y decirle que me lo convierta a toLocalString. Y va a utilizar la localidad de la máquina para determinar en qué zona horaria está y va a transformar de zona horaria Zulu a la zona horaria del browser que lo está desplegando. Esto es muy importante. Yo prefiero guardarlo en este formato ISO y zona Zulu porque así es bien fácil traducirlo en los demás lados. No tengo que estar restándole, aumentarle horas. Ok, y es pregunta de examen. ¿En qué formato se guarda el date? Se guarda en zona horaria Zulu o GMT0 o simplemente timestamp. De esa forma. Ok, esto está en memoria, o sea de que yo ya tengo agregado en aquella colección, en aquel arreglo, este nuevo objeto. Entonces vamos a verlo. Hicimos send para ver qué me devuelve. Ya me devolvió una. Ok, que es exactamente este mismo. Vamos a hacer un cambio. Vamos a ir al body otra vez. Si se fijan, el ID es el 1. Vamos a ponerle el 2. Le damos send. Me generó un status 200. Ok, o sea que sí hizo el agregado. El ID, vemos que ahora es el 2. Hacemos el send en el otro lado. Y vamos a encontrar de que ahora tengo dos objetos. El primero con el ID 1. El segundo con el ID 2. Ok, entonces así es como manejamos nuestra diferenciación entre las rutas. Tenemos declaradas en las rutas como tal. Y utilizamos una librería para encapsular toda la lógica. Okay, este es el que ocupa. Entonces este maneja la ruta all y la ruta new dentro de los routes, que son los que ya establecí con el post y el get. Y este me va a generar los proyectos como tal y me va a mantener el estatus correcto. ¿Por qué? Porque me está asegurando de que yo tenga toda la información necesaria para guardar.
Listo. ¿Alguna pregunta?